Es importante que los maestros conozcamos la realidad cultural de nuestros estudiantes y la realidad cultural en donde está situada nuestra aula. Por cultura, esencialmente nos referimos a la manera en la cual el ser humano interpreta su realidad y se interpreta a sí mismo. Esa interpretación depende de las creencias, tradiciones y costumbres que se comparten colectivamente. Por eso tenemos que analizar el contexto social en donde se desenvuelve nuestra labor. Dentro de la cultura están los sistemas de creencias que dictaminan qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dentro de un medio social determinado. Están los ritos que permiten que se repliquen y se reproduzcan prácticas materiales y hábitos en común. Y también están los símbolos que son herramientas interpretativas que hacen posible leer la realidad. Para comprender esta historia, nos tenemos que remontar hace más de 5 millones de años atrás en el continente africano. Ahí existía una subtribu de los homínidos llamados los homínidos, en donde estaba el Ardipithecus, que es, por así decirlo, un simio arborícola que realizaba su tracción con sus 4 patas, vivía en los árboles, se alimentaba de frutas, etcétera, etcétera. Pronto hubo un punto de inflexión, hubo un punto de quiebro de separación gracias a los cambios climáticos que acontecieron en la Tierra. Los grandes bosques, las exuberantes selvas, pronto fueron reemplazados por las sabanas, que son ese terreno llano, ese terreno en donde debemos avisorar, en donde debemos ver con atención. Es ahí en donde se cimentó el caldo de cultivo elemental para que surgiera el Australopithecus afarensis, que ya podía mantener de una manera más continua, de una manera más permanente, una posición erguida. Al liberarse las patas delanteras de ese ejercicio de la tracción, y se hizo factible comenzar a construir herramientas para poder transformar la realidad. Es entonces que poco a poco estos homínidos se fueron separando de esos instintos básicos y primarios para empezar a crear una racionalidad en torno al trabajo manual, en torno a la práctica material de trabajar. Esto también facilitó, también vehiculizó la posibilidad del desarrollo del lenguaje. Hay que comunicarnos para poder desarrollar un trabajo en común que sea viable y que permita transformar a la naturaleza de acuerdo con las necesidades que se vayan gestando. Es entonces que estos homínidos, después adviene el Homo habilis, que ya utiliza herramientas de una manera más habilidosa, con más destreza. Ya no son sencillamente, como cualquier otro animal, un complejo sistema de estímulos y respuestas en donde esto me genera placer o esto me genera dolor, sino que poco a poco ya no sobreviven y se adaptan a su entorno, sino que adaptan el entorno a sus necesidades, es decir, producen e inventan. Y en este intercambio de ideas, en este intercambio de trabajo, pues se va suscitando la estructura elemental de un lenguaje. Y el lenguaje no solamente surge como un medio comunicativo, sino también como un medio para empezar a dialogar, para empezar a intercambiar experiencias y para empezar a construir un horizonte vital y un horizonte existencial. Ya las discusiones ya no solamente versan en lo que es la naturaleza del trabajo, sino ya empezamos entonces a concebir realidades que van mucho más allá, realidades que rebasan lo material y realidades que podríamos decir se sitúan en un plano un poco más espiritual.
Esto lo podemos evidenciar de una manera más palpable con el hombre de Neandertal, que sabemos que tenía prácticas fúnebres, que honraba a sus muertos, que los enterraba con herramientas, y esto ya nos habla de un pensamiento cada vez más abstracto, cada vez más enfocado en cosas que superan la materialidad, que superan lo inmediato. Lewis Mumford decía que con la aparición del Homo sapiens también empezaron a surgir, también empezaron a desarrollarse unos pensamientos en torno a la muerte. ¿Por qué? Porque estos seres humanos primitivos que aparecieron hace unos 120.000 años soñaban, en el sentido más natural y primitivo de soñar. Soñaban con personas que ya no estaban con vida, soñaban con realidades que ellos concebían que eran otros mundos. Y este caos onírico se interpretaba, se leía como la puerta de acceso hacia otro tipo de realidades. Este caos onírico, este caos de los sueños, entonces ya hacía absolutamente plausible para el hombre pensarse a sí mismo no como un ser estrictamente natural, sino como alguien que es capaz de habitar incluso otras realidades. Y es donde Edward Taylor, por ejemplo, señala que empieza esa capacidad del hombre de dotar a los objetos, a los animales, a las plantas de cualidades anímicas, es decir, como si tuviesen almas, como si tuviesen vida propia. Volviendo entonces ya a nuestra época, es imperativo que nosotros maestros reconozcamos el medio cultural y el medio social en donde vamos a desarrollar nuestra profesión. No es lo mismo desarrollar nuestra profesión para personas que poseen todos sus recursos, que tienen todo a la mano. Así nos desplazamos hacia barrios, hacia realidades barriales, en donde lo que manda es una economía deficitaria, de hambre, de necesidades, de familias rotas, de descomposición del tejido social. Yo los invito a que nosotros, como maestros, como educadores, leamos de una manera hábil qué es lo que se despliega frente a nosotros en ese inmenso contexto sociocultural, para así poder desarrollar una labor pedagógica que de verdad hable a esas personas de carne y hueso que nos necesitan para construir y gestionar los recursos que sean necesarios para ellos continuar con su proyecto de vida y salir adelante. Yo les mando un saludo y nos vemos en una próxima ocasión.